Bueno, ya es hora, por lo tanto vamos a comenzar. Vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a pedir la bendición, Señor, aunque no lo merecemos porque reconocemos que seguimos siendo pecadores y inmerecidos, que lo único que merecemos es tu ira y la condenación eterna en el infierno. Pero pedimos tu bendición basado en los méritos de Jesús. Tu palabra nos ha dicho que tú has enviado a tu Hijo para obedecer la ley perfectamente por nosotros, como dice Romanos 5:19, por la obediencia de uno, es decir, Jesús, somos constituidos justos ante ti. Gracias te damos por eso. Y también tu palabra nos indica que lo que hemos merecido, que es la condenación eterna, tu Hijo Jesús la pagó por nosotros como nuestro sustituto en la cruz. Ahí Él recibió toda tu ira y condenación por nuestros pecados, así librándonos de ese castigo eterno. Gracias, Señor, por esos beneficios. Si es en base a esto que ha hecho Jesús, entonces que pedimos tu favor en esta clase, tu bendición, que sea provechosa la clase para todos los estudiantes y para mí también. Y que por tu Espíritu seamos fortalecidos en la fe por medio de la palabra presentada y que seamos guardados en esa fe hasta el fin. Y también que seamos capacitados por medio de estos estudios para mejor enseñar a otros esas maravillosas noticias de nuestra salvación por Jesús, siendo Él nuestro sustituto. Todo lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, como siempre, voy a comenzar con la misma pregunta de siempre porque es fácil olvidarse, que ya saben, pero mejor no tomar por hecho. Entonces, ¿en qué se basa nuestra buena relación con Dios? En Jesucristo, por medio de Jesucristo. Muy bien. ¿Y qué es lo que Jesús ha hecho para que tengamos esa buena relación con Dios? Él obedeció la ley de Dios en lugar de nosotros como nuestro sustituto. Muy bien. Él había ¿Y qué más? cumplido, el que vino a hacer todo como hombre, lo que el hombre no había cumplido. Él Ajá. vino a sustituirnos. ¿Y qué más hizo? La segunda parte de su Y tarea. también él pagó el castigo de nosotros que teníamos por pagar con su muerte eterna. Muy bien, todo eso en la cruz hizo, ganando así el perdón de nuestros pecados. Muy bien, muchos tardan mucho para aprender, pero parece que ustedes han aprendido bien esta parte. ¿Tienen preguntas sobre algún otro punto o sobre algo que han aprendido hasta ahora? Si no, vamos a meternos de una vez en el video que es la base de nuestro estudio en el día de hoy. ¿Listos? Hermano, ¿me puede ayudar con una pregunta, aunque sea al Sí. final de la clase? Sí, está. ¿Cómo? Que me ayude con una pregunta, es fuera de la enseñanza. Bueno, está bien, porque esperamos también que otros estudiantes entren en la clase para tener más provecho. Adelante con su pregunta. A ver si me ayuda. Unos estatutos estamos haciendo en nuestra iglesita y topamos sobre el divorcio que Ajá. hay hoy en día. O sea, los cristianos se han separado de las esposas Ajá. y en las iglesias vueltas les están volviendo a hacer casar, o sea, a hermanos divorciados. Ajá. A ver si es que está bien eso, que el pastor les vuelva a casar. Eso quisiera que me ayude, hermano Valen. O sea, porque dice aquí ¿Va a casarlos con otras personas o con los mismos que fueron divorciados? no se separaron o con otras parejas. Entonces van a casarlos con otras personas. Sí, Ah, ya, no con las mismas. no No, con las mismas. Porque bueno, estaba en viendo, primer lugar, hay varias preguntas. ¿El motivo del divorcio cuál fue? no sé, tal vez era incomprensión de los jóvenes, no sé, pero cristianos. Eso no es motivo válido para el divorcio, ¿sí?
Entonces, lo que el pastor debería hacer y lo que si está en los estatutos debe indicar que hay solo dos motivos válidos para el divorcio. Fuera de eso, el divorcio siempre es pecaminoso. Y seguro que uno de los dos ha cometido uno de estos o es culpable de una de estas cosas. Aunque si no, entonces no debe haber ningún divorcio. Los dos motivos que la Biblia permite es si uno de ellos ha cometido adulterio. La otra persona en matrimonio ya puede pedir el divorcio sin pecar, porque el otro ya lo rompió, ¿sí? Entonces es una excepción que la Biblia da. El otro está en 1 Corintios 7, donde dice que si el incrédulo abandona el hogar, que se vaya, que la otra persona no está bajo la ley para ser acusada en ese caso. Entonces, si uno de los dos abandonaron, o sea, se fueron del todo y no volvieron, eso también es motivo del divorcio. Pero los pleitos, las diferencias que no hay mucha paz en el hogar, nada de eso es motivo del divorcio. Entonces, si miembros de la iglesia se han divorciado sin que sea por esos dos motivos que la Biblia permite, está pecando. Y lo que el pastor debería hacer es enfrentarles con su pecado y pedir que se arrepientan, ¿sí? Porque si persisten en su pecado sin arrepentimiento, van a ir al infierno. Pueden casarse de nuevo, lo que sea, pero si no reconocen el pecado que cometieron al divorciarse sin motivo bíblico, entonces están sin arrepentimiento. Y no estar arrepentido significa que está rechazando el perdón que hay para todo pecado y para todo pecador. Pero si alguien dice, no, voy a persistir en mi pecado, no va a recibir el perdón. Personalmente, eso es la justificación subjetiva de que habíamos hablado la semana pasada. Y el pastor, como autoridad espiritual de estas personas, su papel, su tarea como pastor es enfrentar al pecador con su pecado hasta que esté arrepentido. Si los dos se arrepienten, entonces, fruto del arrepentimiento es que volverían a casarse, volverían a estar juntos, o sea, restablecerían el matrimonio en lugar de casarse con otros. Si en lugar de eso el pastor está casándolos con otros, no está haciendo que reconozcan su pecado. Está fallando gravemente ese pastor en ese caso, si estoy entendiendo bien la situación. ¿Sí? Sí, mi hermano. Si el divorcio fue por motivo bíblico, de uno de los dos cometió adulterio y por eso la otra o el otro pidió el divorcio, esa persona sí no peca. Esa persona podría casarse de nuevo. Pero el que ha cometido adulterio necesita reconocer su pecado de adulterio. Si no, sigue pecando. Y al seguir pecando sin arrepentimiento, eso es rechazar el perdón. Hay perdón, pero está rechazándolo con su falta de arrepentimiento. ¿Sí? Ese el pastor debe saber y hacer. A veces toma el camino fácil, el que es pastor también. Y claro, parece que esa pareja van a estar contentos con él porque no insiste en que vean su pecado. Se casa otra vez como si nada con otros. Entonces es grave lo que el pastor hace ahí. Sí estoy entendiendo bien. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, y en el caso de que sea una persona, o sea, bueno, son cristianos, es que la una ya se ha ido mismo, dejándole, y el hermano... Fácilmente decimos que son cristianos. Si no están arrepentidos, no son cristianos. Están rechazando el perdón de Cristo. Eso no es ser cristiano, ¿sí? No es el arrepentimiento que hace que seamos cristianos, pero rehusar arrepentirnos es evidencia de que no estamos creyendo en Cristo. No nos importa que este pecado que hemos cometido es una enemistad contra Cristo. Seguimos
sin importar lo que le costó a Jesús. Eso es evidencia de incredulidad. No son creyentes. Fácil los llamamos cristianos porque pertenecen a una iglesia cristiana quizás, pero si no están creyendo en Cristo, si están rechazando su perdón, eso es no creer en Él, entonces no son cristianos. ¿Sí? Sí, mi hermano. Y Y en el caso de que la iglesia debería practicar la disciplina eclesiástica, enfrentarles con su pecado. Si no se arrepienten, llevar dos más como testigos. Si no se arrepiente todavía, llevarlo al consejo de la iglesia entera. Y ese debe llamarlos a presentarse. Si rehusan hacerlo, entonces la Biblia dice en Mateo, el capítulo 18, trátalos como paganos y publicanos. Entonces, como incrédulos, ya declarar que son incrédulos. Y eso significa que ya no pueden comulgar, ya no son miembros de la iglesia. Y si mueren, van a ir al infierno. Eso por amor, la iglesia tiene el deber de mostrarles a los miembros esto cuando pecan. Y es amor, no es buscar como enemigo, es amor hacerlo. La Biblia manda, Jesús manda que hagan eso. Que no lo deje así. Si hay una ofensa pública, vaya y habla con él. Pues si es privado y un miembro lo ve, la obligación de ese miembro es ir. Claro, él va a querer hacer por gratitud. Es ir y hablarle de su pecado, que sin arrepentimiento está separándolo de Dios, está colocándolo en camino al infierno. No es amor dejar que vaya al infierno, tratarlo como si nada. ¿Sí? ¿Entendió? sí, mi hermano, gracias. ¿Algo más sobre ese punto? En el caso de que sea un cristiano, así se ha separado de su esposa y se case con otra. Pero se separó por motivo bíblico, esa es siempre la pregunta. Si no, no es cristiano. No es cristiano. Si está, porque está sin arrepentimiento. Es cuando uno no está arrepentido, si casa con otro, si se separó con una y se separó con otro, sin motivo bíblico, está pecando y está persistiendo en su pecado. Es falta de arrepentimiento. ¿Y qué es falta de arrepentimiento? Es sentir bien por tu pecado. Es querer seguir en él. Eso que hace con el perdón. Alguien le dice, mira, los pecados son perdonados, pero él quiere seguir en el suyo. No recibe ese perdón, está rechazándolo. Falta de arrepentimiento es un rechazo del perdón. Y el que rechaza el perdón no es cristiano, va a ir al infierno. No por su pecado, sino porque está rechazando a Cristo y su perdón. No está creyendo en Cristo. El que no cree será condenado. El que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La persona no arrepentida está rehusando creer en Cristo. ¿Sí? En el caso de que sea, porque hay un hermanito que sí es fiel a la iglesia y la esposa le fue dejando. Él sí es fiel. Y él se va a casar, o sea, ya prácticamente se va a casar con otra. Pero sí primero necesita conseguir el divorcio legítimo ante el gobierno. Porque si no, no está sometiéndose al gobierno. Entonces, si está divorciado, si esa persona tiene motivo, si la esposa la abandonó el hogar, se fue sin motivo, entonces sí, ese según 1 Corintios 7 es motivo para el divorcio. Entonces, debe conseguirlo primero, porque si no, según el Estado, ya está casado con dos mujeres. Y eso no es buen testimonio y no es someterse al gobierno, como dice Romanos 13, que Dios quiere que por gratitud de Él estemos sometidos al gobierno. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Él ha conseguido un divorcio primero o simplemente se casa con otro? No, ya se han divorciado, ya la esposa okay. ya le ha... Ok, en ese caso sí puede casarse otra vez y no peca. Ya, mi hermano. O sea, si el cónyuge ha cometido adulterio, el que no lo hizo puede conseguir divorcio. También, si el cónyuge abandona el hogar sin motivo bíblico y no vuelve, eso es romper el matrimonio.
Y la Biblia dice claramente que la persona que no lo hizo no está bajo yugo, no está bajo condenación. Puede casarse otra vez, sí. ¿Entiende la Ah, diferencia? sí, ahí sí le Si entendí, no hay eso no le motivo entendí. bíblico, entonces es pecado el divorcio o hasta la separación y es pecado casarse de nuevo. Pero si uno tiene motivo bíblico, puede hacerlo. ¿Sí entiende la diferencia? Sí, ahí sí, ya. Ok, Ah, mi buena la hermano. pregunta. Muchos tienen esa misma pregunta. Es Gracias, mi hermano. desafortunado que pasa mucho. ¿Listo? Ok. Bienvenida Gladymar y María. Ya vamos a ver el video, que va a ser la base del estudio de... Alguien tuvo una pregunta mientras tanto, entonces traté la pregunta, pero ya podemos ir al punto de la clase de hoy. ¿Listos? Ya vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos y bienvenidos de nuevo. Considere esta ilustración. Juan y Pablo están en un barco de pesca en el agua. Juan se cae del bote y chapotea desesperadamente. Él no sabe nadar. Pablo le lanza de inmediato a Juan una cuerda con un salvavidas atado. El dispositivo aterriza al alcance de Juan. Pablo grita: ¡Juan! Hay un salvavidas justo delante de ti. Juan responde: lo sé. Pablo, algo perplejo, le dice: Juan, ese salvavidas te puede salvarte. Juan responde: lo acepto como un hecho real. Pablo, ahora frustrado, le dice: Juan, por Dios, agárrate el salvavidas. Juan finalmente se apodera del salvavidas. Cuando hace esto, flota y no se ahoga. Al tomar el salvavidas, Juan recibe el beneficio. Lo mismo es cierto para la fe. No es suficiente saber de Jesús. Tampoco es suficiente estar de acuerdo con lo que la Biblia dice acerca de Jesús. La fe ocurre cuando una persona es llevada a aferrarse a Jesucristo como el Señor y Salvador. San Pablo fue inspirado para escribir: entonces, en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe. Gálatas 3:26. A través de la fe, Dios nos ve como sus hijos. A la inversa, ¿cómo ve Dios a los que no tienen fe en Él? Antes de la fe, ¿cómo nos veía? La Biblia lo resume así: antes de la fe éramos espiritualmente muertos, ciegos y enemigos de Dios. Veamos esos términos uno por uno. Antes de la fe estábamos espiritualmente muertos. Pablo, hablando a los cristianos en Éfeso, dijo: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Antes de la fe, los cristianos de Éfeso estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Todos sabemos que una persona físicamente muerta no puede ponerse de pie o incluso desear levantarse. Muerto es muerto. De la misma manera, una persona espiritualmente muerta no puede creer en Cristo, ni siquiera puede desear creer en Cristo. El Espíritu Santo debe primero obrar la fe en su corazón. Entonces, y solo entonces, una persona nace de nuevo, pasando de la muerte espiritual a la vida espiritual. El Espíritu Santo nos elige a nosotros, no al revés. Lo siguiente es la ceguera espiritual. El siguiente es espiritualmente ciego. Cualquiera puede ver a Jesús con los ojos de su cabeza, es decir, tener un conocimiento de Él. Sin embargo, solo después de que el Espíritu Santo lleve a la persona a la fe, puede ver a Jesús con los ojos de su corazón. Antes de la fe, lejos de ver la verdad del mensaje del Evangelio, una persona lo ve como una tontería. En 1 Corintios capítulo 2, 14, Pablo dice: pero el hombre natural, sin fe, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El Espíritu inspiró la palabra de Dios porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Después de muertos espiritualmente y ciegos, viene la frase enemigos de Dios. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí.
y el que no se junta conmigo desparrama. No hay término medio con Jesús. Nadie es neutral o indiferente. Mientras que el cristiano se deleita en servir al Señor y ve el beneficio de vivir de acuerdo con su voluntad, el incrédulo se resiente de la voluntad de Dios. Leemos en Romanos capítulo 8, 7. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí hay una nota final. Puede explicar la siguiente afirmación teológica. Las buenas obras no nos salvan. Sin embargo, no seremos salvos sin buenas obras. Suena contradictorio. Sin embargo, no lo es. Explica la relación entre la fe y las buenas obras. La primera parte, las buenas obras no nos salvan. Es correcto porque el perdón proviene de la fe en los méritos de Cristo, no de nuestras propias buenas obras. La segunda parte, no seremos sin buenas obras, también es correcta. Si bien las buenas obras no son la causa de nuestro perdón, son una prueba de que nuestra fe es real y sincera. Cualquiera puede fingir ser un cristiano. En contraste, Jesús dijo, así que ustedes los conocerán por sus frutos. Nuestras buenas obras fluyen de la fe y del amor por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nuestras buenas obras son frutos de la fe. No las hacemos para ser salvos. Las realizamos porque hemos sido salvos. También seamos claros sobre esto. Una buena obra tiene ciertas características. Es algo ordenado o aprobado por Dios, hecho en beneficio de nuestro prójimo, realizado por gratitud amorosa, por el don del perdón, y es únicamente para la gloria de Dios. Ponerte de cabezas en una esquina no es una buena obra. Tampoco lo es azotarte la espalda o privarte de la comida o del sueño. Ahora, por favor, vaya a la aplicación para las preguntas de revisión y refuerzo. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz. Hasta ahí el video. Voy a pararlo y conectarnos con las preguntas de repaso. Bien, pero primero, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta respecto al video. Necesitan abrir. Yo siempre deshabilito sus micrófonos mientras vemos el video para no escuchar los sonidos de fondo. Entonces ahora, si quieren hablar, pueden habilitar y hacer la pregunta. Mario, adelante. Un poquito no le entendí de la primera de las boyas. De Pablo. En el video. Ajá. No le entendí mucho esas. Bueno, el punto es lo que hemos dicho, es la diferencia entre la justificación objetiva y subjetiva que vimos la semana pasada. La objetiva es el hecho de que Cristo murió por todos y Dios ha declarado a todo el mundo justos en base a su obra. Pero si uno no lo cree, no recibe el beneficio. Entonces, el punto principal de este video es eso, que por medio de la fe obrada por el Espíritu Santo, recibimos el beneficio del perdón y la vida santa de Jesús que Él obró en su vida y con su muerte. ¿Sí? Ya el perdón es mío, ya tengo las buenas obras de Jesús mías en mi cuenta ante Dios y Él me ve como santo y perfecto y lleno de buenas obras por la obra de Cristo, al creer. ¿Sí? Eso es la primera parte del video, habló de eso. Sí. La segunda parte mostró que simplemente conocer no es suficiente. Necesitamos creer, pero claro, eso es obra del Espíritu Santo. Necesitamos confiar que es verdad para mí, que Jesús lo hizo por todos, pero eso aplica a mí. Entonces, muestra la diferencia entre simple conocer y saber y realmente confiar, que es apropiar
como ese hombre con las salvavidas, al finalmente agarrarse del ya es salvo, ya recibe la salvación personalmente. Claro, para nosotros no podemos agarrar eh, lo que Jesús hizo por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo que nos lleva y nos pone los brazos en la salvavidas, ¿sí? Entonces es obra de Él. Pero ya creyendo en Jesús recibimos esos beneficios. Después habló de cómo somos antes de tener la fe, para indicar que esa fe no es obra nuestra. Entonces nos habló de ciegos espiritualmente antes. Entonces ni siquiera vemos cómo es la salvación, que es solo por Cristo. Lo que piensa la mayoría antes de la fe es que si hay salvación es por lo que yo hago. Eso es ser ciego espiritualmente, ¿sí? Esos todos antes de llegar a la fe son ciegos. Eso es su pensar, que por algo en mí, si hay Dios, Él va a aceptarme por eso. Entonces también habló de ser muerto espiritualmente. Un muerto no puede hacer nada por sí solo, para ayudarse. Otra vez, el Espíritu Santo necesita obrar fe en nosotros y eso es vida nueva, eso es el nuevo nacimiento. Fe y nacer de nuevo es sinónimo, es lo mismo. Entonces tenemos ya vida nueva por obra de Él. Él decide, no nosotros. ¿Sí? Y la última parte ahí sobre cómo somos antes, mostrando que no va a poder ser por nosotros, por nuestra decisión o una obra nuestra que vamos a llegar a la fe, nos presenta como enemigos de Dios, ¿sí? Un enemigo jamás va a hacer una decisión a favor de su enemigo, ¿sí? de unirse con el enemigo. Si ese enemigo va a querer huir, separarse o hacer enemistad contra uno que es el enemigo. Entonces, no va a querer hacer decisión a favor si es enemigo, mientras sea enemigo. Y así somos enemigos de Dios antes de llegar a la fe. Entonces, por esos tres términos, ser ciegos, muertos, enemigos, que queremos confirmar y hacer muy claro y evidente que llegar a la fe no es por nosotros. Jamás podríamos llegar a la fe por nuestra propia obra. Y la última parte del video habló de los frutos de la fe. ¿Sí? Si uno tiene fe, absolutamente por gratitud a Dios, porque su corazón estará lleno de gratitud, va a estar haciendo obras. Nunca hay fe sin obras. Por eso, porque el que tiene fe en Cristo va a amarle, viendo todo lo que sufrió, toda la amistad que nos ha dado a nosotros. Absolutamente, eso lleva a la persona a querer servirle con obras y servir al prójimo, amar a él y amar al prójimo. Esos son frutos de la fe. Eso no gana la salvación, pero son consecuencias de la salvación ya ganada por Cristo, ¿sí? Algo sobre, ya he vuelto a resumir todo el video, entonces, ¿qué no entendió? Ya, ahí sí, ya. Esa de la Ahora primera sí, medio que no entendí, ya. ¿algo específico que no entendió? No, sí, ahorita ya, un poco más que me estudie ya. Ok, puede volver, porque estoy grabando, puede volver a ver el video las veces que quiera y traer la pregunta a la próxima si todavía no entiende algo. Ya, mi hermano, gracias. Ok, muy bien, Mario. ¿Alguien más? Entonces, vamos a ver estas preguntas de repaso sobre el video. ¿Cuándo ocurre la fe salvador? Cuando el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, Muy bien. Cuando hemos escuchado la palabra de Dios y el Espíritu Santo obra fe en lo que la palabra dice, sobre todo lo que dice en cuanto a Jesús y lo que ha hecho para nuestra salvación. Muy bien. Próximo. Cuando el Espíritu Santo obra tal fe en el corazón de una persona, ¿cómo lo ve Dios?
¿Alguien? ¿María? ¿Cómo lo ve Dios a la persona una vez que el Espíritu Santo haya obrado la fe en su corazón? Como hijo de Dios. Ok, como hijo suyo, y un hijo santo y perfecto. ¿Por qué santo y perfecto? Porque las obras santas de Jesús ya están en su cuenta y lo malo suyo ha sido quitado por su sufrimiento en la cruz. O sea, lo ve perfecto y santo. Y por eso, amado hijo. Muy bien. Antes de tener la fe salvadora, ¿cómo ve Dios a esa persona? No lo ve como hijo porque la fe tiene muerta. Ok, ¿y cómo más lo ve? Como enemigo. Como enemigo, exactamente. Muy bien, por eso decimos que siempre comienza la clase en que se basa nuestra buena relación con Dios. Se necesita a lo que el Hijo hizo por nosotros para tener buena relación con Dios. Ah, viene un estudiante nuevo. Hola, José, necesita habilitar su micrófono para poder oírlo. Hay que encontrar en alguna parte de su pantalla la imagen de micrófono y habilitarlo. Si no, no lo vamos a poder escuchar, pero bienvenido a la clase. Bueno, ya vamos a examinar esos términos que hemos hablado. Describa a una persona que está espiritualmente muerta. Está viva, pero no cree en Dios. No tiene Sí, fe. obviamente no cree. ¿Por qué? Ya. ¿Y qué no puede hacer una persona muerta espiritualmente? ¿Qué es lo que no No puede puede? llegar a la fe, no puede llegar a la Oh, salvación que no porque puede él está, decidir creer, ni siquiera puede, ¿qué? Si está muerto. ¿Puede desear creer? No. No. Ni no, siquiera puede desear creer. Si está muerto, no puede hacer nada, ni siquiera desear algo espiritual. Muy bien. No puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Versículos apropiados para ese punto: Efesios 2:1, Romanos 8:7. Bien, describa una persona que está espiritualmente ciega. Mm, ¿Ve el camino al cielo? no. No. ¿Ve cómo ser salvo por Cristo? No. no. ¿Cómo le parece el mensaje del Evangelio a una persona ciega espiritualmente? Molesta. ¿Molesta o tontería? Irritable. Sí, O tontería. tontería. Ok, no puede verlo como un mensaje que le da la salvación por medio de la fe. Un buen versículo apropiado para ese punto es 1 Corintios 2:14. Describa una persona que es un enemigo de Dios. Es una persona muerta espiritualmente y ciega. Pero más, la enemistad contra Dios es un poco más fuerte. Que le parece absurdo las cosas de Ok, Dios para y ellos. no solo eso, no solo le parece absurdo, sino un enemigo que hace con su enemigo. Lo aborrece. Y Aborrece todo lo malo. lucha contra él. O sea, sí, no es neutral, lucha contra la voluntad de Dios en este caso. Si es enemigo de Dios, su deseo es contra. Por eso también es imposible que llegue a la fe en Cristo por su propia determinación u obra, porque es enemigo. Un enemigo no lucha para el bien o para el favor de su enemigo, sino en su contra. Siempre resiste y lucha contra la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Entendido?
Próximo, ¿una persona puede hacer obras que Dios considera buenas antes de llegar a la fe? No, No. O sea, ¿por qué? porque primero tiene que La fe tener fe. para poder hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque la fe es dada por el Espíritu Santo. Exacto. Ok, sí, muy bien. ¿Y qué es el término que usamos para describir las obras? ¿Son qué de la fe? ¿Qué relación tienen con la fe? ¿Las obras son qué de la fe? El resultado de la fe. Ok. Y otras palabras similares, fruto. Fruto es resultado, que viene después. Primero el árbol, después el fruto. Entonces, las obras son fruto o consecuencia o resultado, como usted ha dicho, María, de la fe. Entonces, sin la fe no hay fruto. Buenas obras. Ok. ¿Por qué las va a hacer si son frutos de la fe? ¿Por necesidad? ¿Por obligación? Por agradecimiento. Ok. Por gratitud, agradecimiento, no para ganar el favor de Dios. Eso también pertenece al fruto que viene después. Si es para ganar el favor de Dios, ya no es fruto, es causa, es la base de la relación con Dios. Pero si es fruto, significa que viene después de ya estar bien con Dios por la obra de Cristo. Y por gratitud a Él ya queremos llevar a cabo esos frutos. Muy bien. Próxima. ¿Por qué Dios no considera buenas obras las que nos parecen buenas, pero hacen los incrédulos? Porque Dios no... Adelante, María. Porque no tenemos fe, porque todavía el Espíritu Santo no está obrando a través de nosotros. Pero, ¿por qué Dios no considera buenas las obras de la persona que no tiene fe? Esa es la pregunta. ¿Por qué no? Porque a nosotros nos parecen buenas. Hay incrédulos que dan comida a los pobres, que ayudan, son ayudadores, son buenos vecinos. Entonces, ¿por qué no son buenas obras? Visitan a los enfermos en el hospital. Hay incrédulos que hacen todo eso. Parecen buenas. ¿Por qué Dios no las considera buenas? Que tiene que llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. ¿Y por qué las obras no son buenas sin esa fe en Cristo? Sí, porque sin fe no hay obras. Sí, bueno, eso ya hemos dicho, pero ¿por qué Dios no considera buenas esas obras? ¿Por qué? Sí, parecen bastante buenas. Y todo el mundo va a decir, eso es una buena persona. Mira lo bueno que hace. Porque Dios no dice que son buenas. Son malas. ¿Cómo puede Dios decir mala obra cuando una persona ha ayudado a su prójimo? ¿Por qué? Porque la obra nos salva. Sí, por eso, porque no es buena, nos salva. Pero ¿por qué no es buena? Esa es la pregunta. No hemos contestado todavía. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero esas personas piensan que sí están haciéndola y parece hasta que un incrédulo se sujeta mejor a la ley que algunos creyentes. ¿Por qué Dios no acepta eso? ¿Por qué no considera bueno las personas que hacen lo que la ley dice? Hacen lo que la ley dice. Y aún así Dios dice no es bueno. Hemos hecho una ilustración de un vaso de agua pura y se mete una gota de veneno en el agua pura. ¿Y usted lo tomaría? No lo tomaría, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hizo esa gota de veneno? Contagia a la demás. Porque está envenenada. Contamina. Contamina el agua. Sí, nuestra vida es como ese vaso de agua. El pecado es como veneno mortal. Con un solo pecado, ¿qué pasa con el vaso? ¿Qué pasa con nuestra vida ante Dios? Se contamina. Sí. Entonces parecen buenas, pero Dios ve la contaminación del viejo Adán, del hombre pecador que contamina todo.
que hace que lo bueno realmente no es bueno ante Él, ante su santidad, porque procede de un corazón malo que tiene el pecado morando en él y no tiene el perdón de que si no cree en Cristo no tiene el perdón. Con el perdón ya ante Dios se borra ese pecado, aunque sigue ahí, pero ante Dios ya no lo ve. Pero si no tiene fe en Cristo, Dios no acepta sus obras porque están contaminadas por el pecado que mora en él. Por eso hay un versículo en Lucas donde algunos en el día del juicio se encuentran en el lado izquierdo y están sorprendidos y preguntan, se quejan, no están conformes. Dicen, pero Señor, Señor, nosotros hemos predicado en tu nombre, hemos hecho milagros, hemos echado demonios. Claro, eso parece buenas obras, porque Dios no acepta. Pero Él dice, no, apártate de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo. No tienen lo que se necesita para quitar la maldad, la contaminante de su pecado que mora en ellos. Dios lo ve malo, todo eso que están reclamando. ¿Sí? Por el pecado que mora en todos los seres humanos. También mora en nosotros. Pero ¿por qué Dios acepta como buenas nuestras obras? Porque están limpiadas de su contaminación ante Él por Cristo. No significa que realmente son puras ya esas obras, no, siguen siendo imperfectas. Pero Dios las considera puras por los méritos de Jesús y por su sangre que limpia de pecado. Sí, María. Y esto viene a través de la fe subjetiva. Sí, la fe es la justificación subjetiva. Al recibir personalmente el beneficio de la obra de Cristo que hizo por todos, ya Dios nos ve como hijos, nos ve limpios de nuestro pecado, nos acepta, aunque seguimos siendo igualmente pecadores, pero ya Él ve la santidad de Cristo en nuestra cuenta. Esa es la justificación subjetiva. Muy bien, María. ¿Alguien más? ¿Todos entienden? Es importante basarnos en lo que Dios ve. Nosotros nada más vemos lo externo. Y lo externo sí parece muy bueno. De parte del incrédulo también, de muchos incrédulos hacen lo que parecen muy buenas obras. Hasta mejor que algunos cristianos. Pero necesitamos no basarnos en lo que nosotros vemos, sino en lo que Dios dice que Él ve. Y Él ve al corazón, ve la contaminación del pecado que mora en todo ser humano. Por eso, solo por Cristo vamos a ser aceptados por Él y tener buena relación con Él. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno. Una pregunta más. ¿Por qué las obras que realizan los creyentes en Jesús pueden ser consideradas como buenas, aunque realmente son malas? Todo lo que hacemos nosotros es malo. Y hasta Isaías 64 dice, todas nuestras justicias son trapo de inmundicia, o sea, muy malas. No solo un poco de malos, sino muy malas. Pero entonces, ¿por qué se puede clasificar como buenas si realmente son malas? Porque Dios las considera buenas. ¿Por qué? Porque lo hacemos en agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. No por eso, porque nuestro agradecimiento tampoco es perfecto. Ya fuimos justificados. ¿Cómo? ¿Sí? Ya fuimos justificados. Sí, ¿por quién? ¿En base a qué somos justificados? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién somos justificados? Por Dios, pero ¿en base a quién? La obra de obediencia. ¿Cómo? ¿En base de la obra de quién somos justificados? Jesucristo. Sí, eso es lo que hemos repetido y esa es la base de todo. Él nos considera buenos, de hecho santos y perfectos, porque tenemos los méritos de Jesús en nuestra cuenta. Toda su obediencia perfecta es nuestra, es mía, aunque no lo hice. Y su sangre me limpió de lo malo mío, ¿sí? Por eso Él puede considerar lo que yo hago, aunque en sí realmente es malo, imperfecto,
Él lo ve bueno porque la sangre de Cristo ha limpiado la maldad de nuestras obras, ¿sí? Todo es por Cristo. Por Cristo Dios nos ve puros, limpios, perfectos. Por eso nos puede amar, nos puede dar su favor. Podemos tener buena relación con Él. ¿Sí? ¿Han entendido? Uy, esto de que lo que Cristo ha hecho por nosotros resuelve mucho, mucho, mucho para nosotros. Por eso es tan maravilloso. Lo que no merecemos ni podríamos tener por Jesús lo tenemos. El favor de Dios, ser sus hijos, que Él nos vea buenos, santos y perfectos, obrando bien. Todo eso por Jesús, no por nosotros. ¿Sí? La solución es Jesús y lo que Él hizo. Muy bien. ¿Preguntas? Creo que más. Sí, La última. En el caso de que, como creyente, mi persona quiera dar algún regalo a alguna persona de bajos recursos, ajá. siempre lo voy a hacer en el nombre de Jesús, más no por mí. Muy bien, pero no solo por eso, porque otra vez, hay muchos que en el día del juicio dicen, en tu nombre hicimos tal cosa. No es suficiente hacerlo en su nombre, sino como fruto de agradecimiento de Jesús por lo que Él hizo. Hay diferencia en hacer algo en su nombre y hacer algo por gratitud a Él. ¿Sí? Entonces siempre lo haríamos en gratitud Sí, a Él. exacto, exacto. Yeah, y por eso, y ese es el motivo de hacer. Pero no por eso Dios lo va a aceptar. Lo acepta por los méritos de Jesús. Nosotros simplemente lo hacemos para decirle gracias por lo que hizo Jesús. Y así está bien hecho, hacerlo por amor a Él. Pero no gana nada, aunque esté bien hecho, aunque es el motivo correcto. Pero lo que había que ganar, Jesús ya ganó, ¿sí? Entonces, simplemente lo hacemos como fruto, consecuencia, resultado, para decir gracias por algo que ya tenemos, no para conseguir nada. ¿Sí entendió? Entonces, hermano, si lo hace por gratitud, vamos a decir, bien hecho. Es así como Dios quiere que hagamos las cosas, por gratitud. Adelante, haciendo las obras por gratitud. Y que hagan muchas. Muchos piensan que a nosotros no nos interesan las obras. No, Dios quiere que hagamos obras, pero no para ganar su favor, pero sí que las hagamos por gratitud. Y que hagamos muchas, que les sirvamos mucho a Él y al prójimo. Hablándoles el Evangelio, es una buena obra, sirviéndoles con sus necesidades, si las vemos que las tenga. Hagámoslo por gratitud a Él. Y entonces, bien, sí, hay mucho para hacer por gratitud. Y que Dios quiere que hagamos y que es bueno hacer por gratitud. ¿Ok? Listo. Muy bien, entonces aquí termina la clase para hoy. Si no hay más, vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, gracias te damos por las aclaraciones que hemos visto en esta clase. En primer lugar, que la fe es fruto, a veces las obras son fruto de la fe que tiene que ser por obra del Espíritu Santo en nosotros, el cual nos elige a nosotros y no viceversa. ¿Y por qué tiene que ser obra de Él? Porque antes estábamos ciegos, muertos, enemigos tuyos, incapaces de hacer algo bueno para remediar nuestra situación. Por eso Él tuvo que venir por decisión de Él y tuyo para darnos la fe y así ponernos en buen estado contigo, con buena relación contigo. Establecer una relación de hijos en lugar de enemigos, una relación de amor de parte tuya. En lugar de enemistad, odio de parte de ti. Gracias por esos grandes beneficios, Señor, y por ayudarnos a ver la relación correcta entre las obras y la fe, que obras son fruto, no causa.
Ayúdanos entonces siempre a hacer las obras por gratitud, como fruto, no para ganar nada de ti, sino para agradecerte y decirte gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Así estamos bien contigo, por Jesús, y no por nada en nosotros. Gracias, Señor, por aclarar estas cosas cada vez más y que siempre el conocimiento va aumentando con respecto a esto. Y ahora pido, Señor, que guardes a todos los estudiantes que han asistido hoy, que los guardes en la fe hasta el fin, que también les bendiga en su lucha para servirte, para hacer obras por gratitud. Y todo lo que hacen, pido tu favor para ellos y bendición. Y que eso siga hasta la próxima vez, que podamos reunirnos el próximo miércoles, que les guardes con tu amor. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Entonces, Dios les guarde hasta la próximo miércoles, si permite. Dios les bendice, hermanos. Ok, bueno, María, hasta luego. Mario y Que Dios me lo bendiga, hermano. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga, hermano. Ok, gracias.